Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy y que pues hoy sea muy feliz viernes, inicio de fin de semana y puente además para todos. Hoy comenzamos el día y pues finalizamos la semana, digamos que con datos económicos puntuales. Entonces tenemos publicación de datos económicos en los Estados Unidos igual que el día de ayer, y adicional a eso pues tenemos noticias, o digamos que la atención en este momento se encuentra centrada en lo que va a ser la Reserva Federal, no como hechos concretos, sino más bien declaraciones y cuál es el mensaje que va a transmitir una vez que esta semana llena de, digamos, de turbulencias y de volatilidad y demás, pues finaliza. ¿Por qué? Porque la semana entrante se viene el encuentro en Jackson Hole económico, entonces vamos a tener a lo largo de la semana diferentes declaraciones y diferentes intervenciones, entrevistas y demás, de diferentes miembros de la Fed. Entonces, básicamente el mercado se encuentra expectante. ¿Por qué? Primero, por la volatilidad de los mercados y por el dato, digamos, curioso o interesante, y al que yo hacía mención ayer, es el de la curva de rendimientos estadounidense, que ha presentado movimientos, primero, entre comillas, desbalance o inversión. Entonces, las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo plazo. Eso es una señal clara, o tiende a ser una señal clara estadísticamente, de que en los próximos 2 años, en el rango de 0 tiempo, digamos, a 2 años, a partir del momento en que eso sucede, se puede dar una recesión. Primero eso. Y segundo, los datos absolutamente positivos económicos que ha venido mostrando la economía estadounidense en los últimos, digamos que en los últimos días, pues, porque hemos visto publicaciones de datos económicos absolutamente positivos en los últimos días. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Primero, porque había un cierto temor a que la Fed convocara una reunión anticipada antes de la reunión de septiembre, entre el 17 y el 18 de septiembre, pero primero, eso no va a suceder, ya lo aclararon diferentes líderes y voceros. Y segundo, estamos muy pendientes porque van a salir las minutas de la reunión, y adicional a eso, como la semana entrante van a haber diferentes declaraciones y demás, pues va a haber un insight un poco más profundo a lo que fueron, digamos, los temas de discusión en la última reunión y el por qué se tomó la decisión de bajar tasas y demás. Entonces comenzamos el día de hoy de esa manera. Adicional a eso, digamos que noticias puntuales no tenemos, sin embargo tenemos como actualizaciones de los hechos noticiosos que habían venido moviendo los mercados. Entonces tenemos tensiones en Medio Oriente todavía siendo altas. Eso de cierta forma, sumado a las expectativas de baja demanda global y demás, ha hecho mella sobre los precios del petróleo. Y adicional a eso tenemos datos europeos que nos muestran pues que el desempeño económico no es tan bueno, primero, y segundo, que puede haber mucho más revuelo o volatilidad yo creería que en el mes venidero o en las semanas venideras, porque el día de ayer Jeremy Corbyn, que el líder del Partido Laborista, es decir, el partido de la oposición, y finalmente se ha convertido en el vocero de la oposición, es decir, ha sido o es en este momento el más férreo opositor y líder de los demás partidos que van en contra, primero, de salir de la Unión Europea, bien sea con o sin acuerdo, y segundo, del manejo político y económico que le ha estado dando Boris Johnson y su gabinete, tanto a la economía como a los temas, pues como por ejemplo el del Brexit. Entonces ayer el señor Corbyn le propuso al Parlamento que hicieran una moción de confianza, se llama así, sobre el señor Johnson y sobre sus colaboradores, para finalmente destituirlo y que lo colocaran a él como primer ministro, es decir, a Jeremy Corbyn como primer ministro, para evitar que se dé un Brexit sin acuerdo y para evitar, pues, digamos, todo este manejo, o este pobre manejo, entre comillas, que han venido dándole a todos estos temas y también a los temas económicos. Entonces yo creo que eso como actualización de hechos noticiosos y demás. Adicionalmente a eso, pues lo que les comenté al principio, tuvimos o tenemos en este momento publicación de datos económicos estadounidenses. Tenemos los inicios de casas o los permisos de construcción, y todos apuntan a que el desempeño económico pues está siendo mucho más positivo, primero, que los meses anteriores, y segundo, supera las expectativas de los agentes del mercado. Entonces, con respecto a esto, tenemos unos inicios de casas unos inicios de construcción o permisos de construcción que los agentes esperaban un 3.1%. La previa o el dato previo estaba en una contracción del 5.2% y crece en un 8.4%, inclusive por el doble de lo que estaban esperando los agentes del mercado.
Adicionalmente a eso tenemos confianza del consumidor, esto es calculado por la Universidad de Michigan, la previa está sobre los 90.5 puntos y más o menos a mediados de mañana vamos a tener datos que muy probablemente haga que se supere tanto el dato del mes anterior como las expectativas de los agentes del mercado. Ahora, ¿por qué es tan importante este dato de confianza? Yo ayer les recordé que el consumo dentro del Producto Interno Bruto estadounidense cuenta por alrededor de un 60%. Entonces, en la medida en que la confianza del consumidor se comporte positivamente, uno podría ver un comportamiento positivo o unas expectativas positivas al alza. Por eso es tan importante. Adicionalmente a eso vamos a tener el día de hoy datos en la Unión Europea de balanza comercial y ya, pues muy expectantes a lo que van a ser la publicación de las minutas de la Reserva Federal de la última reunión en la que descendieron tasas. Yo creo que eso es una buena actualización en cuanto a temas económicos y noticiosos. Bueno, entonces en cuanto a mercados, pues digamos que todo esto lo que ha hecho durante la semana es primero imprimirle volatilidad y segundo fortalecer los activos llamados refugio, los activos que le brindan de cierta manera una seguridad psicológica o cognitiva a los agentes del mercado. Entonces tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq subiendo, el Dow Jones 0.88%, el S&P 0.91% y el Nasdaq 1.08%. Adicionalmente a eso tenemos el Brent y el WTI subiendo. Recordemos que ayer tuvimos una jornada negativa y antier tuvimos una jornada mucho más negativa. Ayer el descenso uno podría estarlo viendo cerca del 1% y antier tuvimos un descenso que inclusive estuvo por encima del 3%. Entonces el día de hoy de cierta forma rebotan los precios de los commodities y tenemos el WTI sobre los $54.84, eso es una subida del 0.68%. Y tenemos el Brent sobre los $58.84, eso es una subida mayor al 1% de 1.05%. Finalmente, cuando uno revisa el comportamiento del peso colombiano el día de ayer, pues de cierta forma hay una pequeña frustración ahí porque pues ayer las correlaciones efectivamente sí pesaron. ¿Y sí pesaron por qué? Pues por la mención que yo había hecho el día de ayer, mientras que el Twitter del señor Donald Trump y mientras que los micrófonos de la Casa Blanca sirven de interlocutor entre él y el público o entre sus colaboradores y el público se mantengan en silencio, las correlaciones y los hechos noticiosos efectivamente pues vuelven a tomar relevancia. Pero sí hay declaraciones, bien sea en el Twitter u oficiales por parte del señor o sus colaboradores, pues básicamente se da una descorrelación con respecto a los precios de los otros activos o los hechos noticiosos y simplemente el mercado reacciona al trino, a las declaraciones que dé el señor. Entonces ayer tuvimos un petróleo cayendo y un DXY valorizándose y un peso colombiano que casi cierra, digamos, en el máximo que se vio anteriormente, que fue los 3.474. Inclusive alcanzamos a estar sobre los 3.471, el movimiento, digamos, que baja un poco esa volatilidad y terminamos muy cerca a los 3.465.70. Hoy podemos arrancar o podemos ver un peso que esté por los lados de los 3.450, 3.456 fue ese nivel o ese último nivel, y pues nada, ustedes ya saben, arriba está el 74, después del 74 viene una zona de fluidez importante, por lo menos hasta el 93 y de ahí en adelante digamos que hay una zona que estadísticamente sería de congestión hasta el 503, el 500 como figura. No obstante, todos, y les recuerdo, esos niveles a partir del 74 hacia adelante son calculados con una regresión Fibonacci, entonces digamos que son estadísticamente significativos, pero nunca hemos estado sobre los mismos. Hacia abajo tenemos una zona de fluidez hasta el 426, anteriormente el 400 como figura, el 389, 388, y una zona de congestión que va hasta el 80, posteriormente hay niveles sobre el 65, luego sobre el 54, finalmente el 315 y el 303 o 300 como figura. Bueno, entonces deseamos que tengan un muy feliz viernes, buen resto de día y un muy buen fin de semana.